Disculpen por eso. Vamos a empezar hablando de nomenclatura quirúrgica, muchachos. Entonces, todo procedimiento quirúrgico va a estar formado por dos partes, ¿no? Una primera parte, que es la que tenemos acá, que es la raíz, ¿no? Y esta raíz va a estar dada por la nomenclatura anatómica internacional. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo quiero hablar de vesícula biliar, vamos a utilizar ¿qué palabra? Colecisto, ¿no? Que es la nomenclatura internacional para vesícula biliar. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si quiero hablar de vejiga solamente, vamos a hablar de cisto, ¿no? Si quiero hablar de útero, ístero. Y así, muchachos, con todos los ejemplos que ustedes puedan poner. Y el otro componente para la nomenclatura quirúrgica va a ser un sufijo, ¿no? Si es que va después, sufijo, o un prefijo, ¿no? Si es que va antes de esa palabra. Y es este sufijo o prefijo que puede derivar del griego o del latín, el que va a dar el nombre del procedimiento que vamos a hacer. Esto de acá es lo que va a dar el nombre del procedimiento. ¿Cómo así? Acá tenemos unos ejemplos de los sufijos más utilizados en cirugía, que es lo que probablemente van a ver durante toda su carrera. Entonces, tenemos, por ejemplo, el sufijo tomía, ¿no? ¿Qué cosa significa tomía? Significa corte. Y eso lo vamos a poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si queremos hacer un corte en el tórax, ¿no? Para poner, por ejemplo, un tubo de drenaje, vamos a hacer una toracotomía, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Es un corte en el tórax. Y otra cosa, muchachos, otro ejemplo. Por ejemplo, viene un paciente a la emergencia que tenía un trauma abdominal y está inestable. A ese paciente hay que de emergencia meterlo a cirugía y hacer una laparotomía. ¿Ya? Laparotomía, que es el corte, láparo viene de abdomen, en el latín, laparotomía, del costado significa. Ya está. Otro ejemplo, cuando ustedes lleven ginecología por si acaso está dentro de las ciencias quirúrgicas también, en ginecología, al momento de atender el parto, muchas veces ustedes van a tener que hacer un corte en la vulva para poder facilitar el parto y evitar el trauma del piso perineal. Entonces, ese corte que se hace ahí en la vulva se llama episiotomía, ¿no? Que es el corte de la vulva. Entonces, para poner algunos ejemplos. Luego, otro sufijo que tenemos es el sufijo estoma. Estoma, como ustedes ya deben conocer, significa boca. Y aquí también hay algunos ejemplos, ¿no? Que son bien, bien comunes, que ustedes van a ver seguramente durante sus rotaciones en cirugía o durante su internado. Y, por ejemplo, tenemos cuando llega un paciente, por poner un ejemplo nada más, con una diverticulitis Finch 4 complicada, no descompensado, con sepsis, ese paciente se le hace una operación de Harmon. ¿Qué es eso? Se reseca el colon, ¿no? El segmento que está afectado, el cabo distal se cierra y el cabo proximal se saca por la pared abdominal hacia el exterior, ¿no? Entonces se crea una boca entre el colon y el exterior, y esa boca que se va a crear desde el colon se llama colostomía, ¿no? Es una boca que une el colon hacia el exterior. Igualmente, así como se hace con el colon, también se puede hacer en el ilion, en el intestino delgado, iliostomía. ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, aquí no sé si en Trujillo se verá, pero al menos en Lima, en el hospital en que he hecho internado, cuando hay cáncer de esófago, se puede hacer una esofagectomía parcial, ¿no? Que es el prefijo, el que vamos a ver luego, el sufijo que vamos a ver luego, y se hace también una esofagostomía, ¿no? Un poco más grave, pero también puede darse el caso. Entonces, la cosa es que se crea una conexión, una boca entre el órgano y la pared abdominal para que se comunique con el exterior. Luego tenemos el sufijo ectomía. ¿Qué significa ectomía? Significa extirpar, ¿no? Remover. ¿Y qué ejemplos tenemos con este sufijo? Tenemos, por ejemplo, cuando de repente alguno de ustedes según ha tenido una apendicitis, ha tenido que hacer una apendicectomía, remover el apéndice. ¿Qué otro ejemplo acá tenemos? Cuando hay, por ejemplo, igual, colecistitis, uy, se molesta,
tenemos colecistitis, entonces nos llevan por emergencia y nos hacen una colecistectomía, ¿no? Nos quitan la vesícula. Un ejemplo más de esto. Cuando lleguen gineco van a ver, viene una paciente, una gestante, ¿no? Que da luz y en pleno trabajo de parto empieza a sangrar, ¿no? O sea, sale el bebé y la paciente sigue sangrando. Revisan, ¿no? El tono está bien, no hay tejidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El sangrado no se controla con ninguna de las maniobras que ustedes conocen. Y como última medida, muchachos, en estas mujeres, para evitar que mueran, ¿no? Por hemorragia, se hace la histerectomía. O sea, se saca el útero. Histerectomía. Listo, esos son algunos ejemplos. Rafía, el sufijo, perdón, rafía, significa solamente suturar o coser, unir. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, antes se utilizaba la técnica de la herniorrafia para reparar hernias, ¿no? Que luego se demostró que era muy poco eficiente porque las hernias volvían a recurrir. Entonces, ¿qué hacían aquí? El defecto de la hernia solamente lo suturaban y luego con el paso del tiempo, pues esas suturas se salían, se aflojaban y la hernia volvía a aparecer. Herniorrafía. ¿Y qué otra cosa? Igual, cuando vean en gineco, así como hacen su episiotomía, ¿no? Su corte, luego tienen que reparar el corte que han hecho. Y eso se llama episiorrafia, ¿no? Suturan otra vez la vulva, la vuelven a coser. Otro ejemplo, otro sufijo que tenemos aquí es el sufijo plastía. Y este sufijo plastía significa reconstruir, volver a hacer algo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Antes era la herniorrafia y ahora se utiliza, por ejemplo, la hernioplastía, ¿no? Que es la reparación quirúrgica que usan mallas de polipropileno, hernioplastía. Entonces, con esta técnica, las hernias ya no recidivan como con las rafías. Y otro ejemplo acá para poner es, por ejemplo, lo que hacen los otorrinos o los cirujanos plásticos, ¿no? La septorrinoplastia. Entonces, vuelven a hacer todo el tabique, septo, tabique, rino, nariz, ¿no? Lo vuelven a reconstruir. De septorrinoplastia, ¿no? Tiene más aplicaciones en la cirugía estética. Y no tenemos el sufijo pexia. Y pexia significa fijar o sujetar, ¿no? Y esto acá, ¿en qué ejemplo lo vamos a ver? Cuando ustedes lleven uro y vean la parte de escroto agudo, ¿no? Van a ver que una de las causas del dolor agudo en el escroto es la torsión testicular, ¿no? Más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Llevan al adolescente, en este caso, ¿no? Al hospital, y esa torsión testicular tiene que repararse quirúrgicamente antes de las 6 horas, porque luego de eso hay riesgo de que se pierda pues, el testículo. Entonces, el procedimiento de reparación aquí se llama orquidopexia, ¿no? Entonces, orquido, que es testículo, pexia, que es sujetar, se fijan los testículos para evitar que se vuelvan a torcer. Otro sufijo que tenemos aquí es centesis, que significa punzar. Y aquí ejemplos con centesis, pues tenemos toracocentesis, por ejemplo, para el estudio del líquido pleural, ¿no? Cuando hay derrames pleurales, ¿no? La toracocentesis, o en caso de una persona gestante que quiere hacer un estudio de cariotipo de su bebé, ¿no? Se puede hacer también a partir de la amniocentesis. O por ejemplo, cuando hay polidramios también, no hay mucho líquido amniótico, se puede tratar mediante la amniocentesis, ¿ya? Y por último, uno de los últimos sufijos que tenemos es escopía, ¿no? Y eso significa observar. ¿Y qué ejemplos tenemos aquí? Ahora actualmente todos los procedimientos quirúrgicos, llámese apendicitis, las colecistitis, se tratan por medio de qué cosa, muchachos? La laparoscopía, ¿no? Láparo, como ya habíamos mencionado, significa abdomen
Y escopía significa observar. Entonces, entran con una camarita, ven qué cosa está mal en el abdomen y lo reparan. ¿Qué otra cosa? Igualmente, en gineco, por ejemplo, cuando estudien cáncer de cervix, van a darse cuenta que dentro del algoritmo para el diagnóstico de cáncer de cervix, si es que hay dudas diagnósticas, se tiene que hacer una histeroscopía, ¿no? Y con la histeroscopía entran con una camarita por el útero, ven la zona dañada y de esa zona que está normal sacan una biopsia, ¿no? Para el diagnóstico de cáncer de cuello. Listo, muchachos. Esos son algunos ejemplos de la nomenclatura quirúrgica. ¿Hay más? Sí, seguramente hay más sufijos, hay más prefijos, pero digamos que estos de aquí son los más comunes que ustedes van a ver durante al menos su vida universitaria, tal vez en el internado. Ya cuando hagan una especialización, si deciden especializarse en alguna rama de la cirugía, ¿no? Probablemente verán nuevos sufijos, ¿no? Pero yo creo que con esto basta para la vida universitaria. Listo, muchachos. Si desean, pueden tomar un screen para seguir avanzando. Listo, sí. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a las fases quirúrgicas. Aquí, muchachos, he hecho yo una división, porque su sílabo solamente menciona tiempos quirúrgicos. Y tiempos quirúrgicos se puede entender a mi criterio de dos formas, ¿no? Lo que tiene que ver con las fases quirúrgicas, que también se le dice tiempos quirúrgicos en algunas bibliografías, y los que tienen que ver con los tiempos quirúrgicos dentro del acto operatorio propiamente dicho, ¿no? Que es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, si nosotros queremos hablar de las fases quirúrgicas, tenemos que estas son tres. El preoperatorio, ¿no? La segunda, que es el transoperatorio o el operatorio propiamente dicho, y la tercera, que es el postoperatorio. Entonces, aquí en el preoperatorio, ¿qué cosa tenemos? Que es el momento en el que se decide la cirugía, ¿no? Ya sea ambulatoria o ya sea de emergencia, ¿no? Por ejemplo, tú vas porque tienes un calculito en la vesícula y el cirujano dice, ya, bueno, hay que operarte, hay que programarte, pues de acá te programamos para dentro de unas 2 semanas. Entonces, desde ese momento en el que te dicen que van a operarte, desde ahí inicia el prequirúrgico o el preoperatorio. Y ese momento dura hasta el momento antes de que entres en anestesia. Entonces, cuando tú estás en sala de operaciones, entras, te echan en la camilla y antes de que el anestesiólogo te haga inhalar el gas o te coloque la anestesia, ¿no? Hasta ahí dura tu preoperatorio. ¿Y qué cosa hacemos aquí, muchachos, en el preoperatorio? Lo fundamental en todo nuestro estudio de la medicina, muchachos, nuestra historia clínica, ¿no? Con su anamnesis y su examen físico, ¿no? Que son los componentes de la historia clínica. Fundamental. ¿Qué otra cosa hacemos aquí, muchachos? Exámenes de laboratorio. ¿Y qué cosa vamos a pedir? Pedimos siempre, muchachos de cajón, hemoglobina, ¿no? Tenemos que ver cómo está la hemoglobina del paciente. Si está anémico, usualmente nos opera hasta que recupera la hemoglobina. ¿Qué otro examen? Perfil de coagulación. ¿Te imaginas que cortes y que tenga el perfil de coagulación alterado y no pueda coagular bien? ¿Cómo va a sangrar ese paciente y cómo se va a complicar dentro de la cirugía? Perfil de coagulación también. ¿Qué otra cosa se puede pedir en laboratorio? Muchachos, si es un paciente, por ejemplo, diabético, obviamente se tiene que pedir cosas, su glucosa, su hemoglobina glicosilada, ¿no? Su hemoglobina glicosilada. Si es un paciente renal, su creatinina. Y así, muchachos, vamos a pedir exámenes dependiendo de las características de cada paciente, ¿no? Pero fundamentalmente una hemoglobina, su perfil de coagulación, por ahí también un hemograma para ver si hay alguna infección, ¿no? Pero esto de acá ya va a depender de cada paciente, ¿no? Se individualiza para cada uno. Luego, ¿qué otra cosa vamos a pedir, muchachos? Estudios de imagen radiológica. Por poner ejemplos, puede ser, por ejemplo, si vas a operar un cáncer, ¿no? Obviamente tienes que ver qué estadiaje es. Para eso pides tu tomografía. Y si no, si simplemente va a ser una, no sé, apendicectomía o una colecistectomía programada, se pide su radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax es fundamental para qué cosas, muchachos, para qué cosas que también se hacen en el prequirúrgico, para el riesgo quirúrgico, el RQ. Muchachos, riesgo quirúrgico que evalúa qué cosa, evalúa
la posibilidad o las chances que tiene un paciente de desarrollar complicaciones durante la cirugía o a raíz de la cirugía. Por eso se hace el riesgo quirúrgico, que también es motivo de una clase, de una de las siguientes semanas. Entonces, hasta ahora tenemos que en nuestro preoperatorio, ¿qué cosa vamos a hacer? Historia clínica, vamos a pedir nuestros exámenes de laboratorio, nuestros estudios de imágenes y nuestro riesgo quirúrgico también. ¿Y qué otra cosita podemos hacer acá también en el preoperatorio? Se puede hacer también evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tal vez si son cirugías de emergencia no, pero hay pacientes que vienen por cirugías estéticas, pues, ¿no? Que quieren, por ejemplo, colocarse implantes o que quieren hacerse algún cambio muy drástico en la cara. Entonces, estos pacientes, antes de realizarse la cirugía, tienen que ser evaluados por un psicólogo o un psiquiatra, pues, ¿no? Todo esto antes de llegar al acto ya propiamente dicho de la cirugía, que es el acto o la fase operatoria o transoperatoria. ¿Y desde cuándo va a durar esto? Desde la anestesia, ¿no? Hasta el fin de la cirugía. Fin de la cirugía. Muchachos, aquí no hay mucho que hablar, es solamente el acto quirúrgico como tal, ¿ya? Acto quirúrgico. O sea, la cirugía o el procedimiento que ustedes van a realizar es lo que está aquí en el transoperatorio. Y luego tenemos, perdón, luego tenemos el periodo postoperatorio que va desde el fin de la cirugía, ¿no? Hasta la recuperación del paciente, ¿no? Hablando de un escenario favorable, pues, ¿no? En la recuperación. Pero si es desfavorable, pues será hasta la muerte del paciente, pues, ¿no? Ya está. Entonces, en el postoperatorio, fundamentalmente, muchachos, ¿qué cosas vamos a ver aquí? Primero, hay que decir que hay dos periodos. El postoperatorio inmediato, que dura menos de 48 horas, ¿no? O es hasta las 48 horas, y el postoperatorio inmediato, que ya se extiende más allá de las 48 horas. ¿Y qué acciones nosotros vamos a ver aquí, muchachos, en el postoperatorio? Fundamentalmente, control de infección de las heridas. Control de infección y complicaciones en general, pues, ¿no? Que haya sangrado. Por ejemplo, yo tengo un paciente a la que hemos operado de una resección de colon. Le hemos quitado buena parte del colon. Le hemos hecho su anastomosis primaria, o sea, hemos juntado los dos pedazos que quedan de colon y los hemos unido y hemos cerrado todo. Listo. Y al día siguiente, ese paciente me empieza a hacer fiebre, me empieza la frecuencia cardíaca está en 120, es taquicárdico, está el paciente deprimido, ¿no? O sea, no, neurológicamente. ¿Qué habrá pasado? Se habrá abierto la licencia, se habrá infectado la herida, estará sangrando, ¿no? Todas esas cosas se ven en el postoperatorio, el control de infección y de todas las complicaciones en general, ¿no? Y esto incluso ya se le puede dar de alta al paciente, ¿no? De la hospitalización, así que el periodo postoperatorio dura hasta el alta, pero no el alta hospitalaria, sino hasta el alta definitiva, porque ustedes saben que el paciente se le da de alta del hospital, pero va teniendo todavía controles posteriores por consultorio externo, para ver cómo va la herida, para que se le realicen sus curaciones, hasta que ya la cicatrización sea buena y le den de alta definitiva de esa cirugía. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a las fases quirúrgicas. Tomen un screenshot si desean, y si no, vamos a continuar. Listo, seguimos. Y ahora sí, vamos a hablar de los tiempos quirúrgicos. Y esto de los tiempos quirúrgicos está relacionado propiamente con el periodo operatorio propiamente dicho. Entonces tenemos que son 4 tiempos quirúrgicos, ¿no? Los voy a enumerar aquí. El primer tiempo de incisión, segundo tiempo de hemostasia, perdón. Luego viene el tercer tiempo de disección y el cuarto tiempo, que es la sutura. Entonces, muchachos, aquí en incisión, ¿qué significa, no? Corte. No vamos a cortar aquí, pero vamos a cortar de cualquier forma, no. Es una sección metódica. Nosotros vamos a cortar porque estamos persiguiendo un objetivo. Por ejemplo,
Si yo quiero sacar el útero de una paciente, yo no voy a cortar pues, por el tórax, ¿verdad? Voy a cortar, dependiendo de la técnica que queramos usar, bueno, puede ser una sección suprapúbica, ¿no? Una infraumbilical, y de ahí vamos a seguir nuestra abordaje, pero es metódica, porque perseguimos un fin, no es que cortemos por cortar. Ya está, muchachos. Entonces, nuestros tipos de incisiones, vamos a hacer acá un dibujo para que se ubiquen un poquito, ¿no? Vamos a suponer, a ver, que sea un paciente, ¿no? Que está echado en su camilla. Estos son sus brazos, este es su abdomen y acá está su ombligo. Ya está. Entonces, dependiendo de la orientación que tengan nuestros cortes, se pueden clasificar en tres tipos. Si tenemos, por ejemplo, un corte así, ¿no? Que es paralelo al eje mayor del plano anatómico que estemos usando, en este caso el abdomen, ¿no? Nuestro abdomen viene así y este es paralelo a su eje mayor. Este corte se va a llamar longitudinal. ¿Y dónde vamos a ver estos cortes, por ejemplo, muchachos? En las laparotomías exploratorias. Laparotomía exploratoria. ¿No? Viene un paciente, como ya les había puesto el ejemplo hace un rato, ¿no? Un paciente con un tramo abdominal cerrado y está inestable, pues está hipotenso, está taquicárdico, ¿no? Con trastorno del sensorio, le hacen una ecografía ahí nomás en la emergencia y ven que hay líquido en la cavidad abdominal. ¿Será sangre? No sabemos. ¿Será contenido intestinal? No sabemos, probablemente sabemos que es líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a cirugía de emergencia y hacemos un corte en toda la línea media para exponer toda la cavidad abdominal y poder ver dónde está el daño y poder repararlo. ¿Ya? Entonces, ese es un corte longitudinal. Luego, tenemos el otro corte, que es así, ya no paralelo, sino es perpendicular al plano mayor. Y este corte ya no va a ser longitudinal, sino va a ser transversal. ¿Dónde tenemos este tipo de cortes, muchachos? En las cesáreas. Salvo raras excepciones, ¿no? Salvo raras excepciones, ahora todas las cesáreas se hacen así. La incisión de Fanstein, ¿no? Que es infraumbilical y para que la cubra incluso la ropa interior, una de nuestras cesáreas. Salvo excepciones que se hace pues una longitudinal, ¿no? Pero raras veces. Y luego tenemos las que son en diagonal, o sea, no es ni paralelo ni tampoco es perpendicular al plano mayor, sino que vamos en diagonal. Y ese tipo de incisión se llama oblicua. Y los que han sido operados por apendicitis no sabrán, si es que no han tenido un laparoscopio a la mano, que esa es la cicatriz de apendicitis, más, ¿no? La incisión de McBurney se llama. Incisión de McBurney para el tratamiento de las apendicitis. Muchachos, oblicua. Ya está. Y así es, como tenemos, ¿no? Nuestra incisión, que es la etapa de corte, pero es un corte metódico. Esos son los tipos de incisiones que puede realizar un cirujano. De que puede haber más, ¿no? Pero son las básicas. Y obviamente va a haber instrumental que nos va a permitir realizar la incisión. ¿Y cuál es el instrumental de incisión? Dos fundamentalmente. Instrumental. ¿Que son qué cosa? El bisturí y las tijeras, ¿no? Estos dos es nuestro instrumental para corte. Ahora sí, pasamos a la hemostasia. ¿Qué cosa es la hemostasia, muchachos? Es el control del sangrado. Vamos a ponerlo acá. Control del sangrado dentro del acto quirúrgico, ¿ya? Control del sangrado. Entonces, y para efectuar un buen control de sangrado, primero, muchachos, es necesario conocer bien qué cosa, la anatomía. ¿Por qué? Porque nosotros, conociendo la anatomía, ¿no? de los planos que estamos abordando, vamos a poder, primero, tener cuidado si es que es muy necesario cortar algún vasito que esté pasando por ahí y no nos sorprende. El control de sangrado también, ¿por qué cosa es importante? Porque el cirujano, al tener todo su campo operatorio controlado, ¿no? con el sangrado bajo control, que no hay por ahí alguna fuga que le esté causando preocupaciones, va a poder enfocarse mejor en el procedimiento que se está realizando y eso se va a asociar con mejores resultados, pues, al final, ¿no? Mejores resultados operatorios. Aquí, muchachos, no hay mucho más que hablar, solamente el instrumental que se utiliza aquí, que son las pinzas de hemostasia, pues, ¿no?
Y dentro de esas pinzas de hemostasia tenemos a las pinzas Kelly, que las deben conocer ya de anato, ¿no? Las pinzas mosquito también. Y tenemos acá unas pinzas más grandes que son las roches. No se preocupen, luego vamos a ver imágenes de todas para que se ubiquen. Luego tenemos el instrumental de disección. ¿Y qué cosa es la disección? No es otra cosa que dividir y separar. Entonces vamos a dividir y separar las estructuras anatómicas que encontremos en nuestro camino. ¿Con qué fin, muchachos? ¿Por qué razón? Para obtener una exposición óptima. Porque nosotros queremos ver qué cosa vamos a operar. No podemos hacer algo a ciegas, ¿no? Exposición óptima del campo operatorio. Entonces, por eso nosotros disecamos, ¿no? Separamos las estructuras que nos impiden llegar a nuestro campo quirúrgico óptimo. Y aquí en la disección tenemos que esta puede ser de dos tipos. Puede ser Roma, ¿no? Una disección Roma es aquella que no necesariamente utiliza algún instrumento cortante. Puede hacerse con ¿qué? Con el dedo del guante del cirujano, ¿no? O puede hacerse también con torundas de gasa. En una pinza puede ser una Rochester, por ejemplo, o una Foster, que vamos a ver luego, ¿no? Se hacen bolitas con la gasa y con esas bolitas vas disecando, puede ser el tejido celular subcutáneo o las fascias que son por ahí delgaditas. Y el otro tipo de disección, que es totalmente opuesto a la disección Roma, es la disección cortante, ¿no? Y aquí igualmente, ¿no? Vamos a utilizar nuestro bisturí, nuestras tijeras para ir cortando los planos y ir separando. ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿Qué instrumentales tenemos aquí? En el caso de de la disección cortante, no, es cierto, vamos a ir cortando con las tijeras, con el bisturí, pero nos vamos a apoyar de nuestras pinzas de disección, ¿no? También conocidas como disección nada más, que pueden ser con o sin uñita o diente, ¿no? Como ustedes quieren llamarlo. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos nuestras, perdón, nuestras eh, valvas, ¿no? De separación, para separación. Y acá tenemos, ¿qué cosa? Las valvas Faraday, tenemos las suprapúbicas, por poner algunos ejemplos, y las valvas maleables, ¿no? Por poner solamente algunos ejemplos. Y asimismo, aquí también tenemos a nuestras pinzas de disección. ¿Y qué pinzas tenemos aquí? Las Alice y las Foster. Así, aquí un Foster. Ya está. Y por último, muchachos, tenemos el último tiempo quirúrgico del acto operatorio, que es la sutura o síntesis, también se conoce como síntesis propiamente dicha. Que, perdón, que no es otra cosa que unir los tejidos. Unir los tejidos, ya está. Vaya. Ya está, unir los tejidos. Y se unen tejidos hasta pues que cicatrice la herida, ¿no? Y luego pueda retirarse. ¿Qué instrumental tenemos aquí, muchachos? Aquí vamos a tener nuestro hilo de sutura, obviamente, ¿no? Hilo de sutura. Vamos a tener nuestras agujas y el que va a aportar a las agujas, pues, ¿no? El porta agujas, que es una pincita también. Porta agujas. Y está, muchachos. Hasta aquí el resumen de lo que corresponde a los tiempos quirúrgicos, cada uno qué cosa es lo que se va a hacer en cada tiempo quirúrgico y además el instrumental que vamos a usar. Tomé un screen para continuar.